noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas, en una noche lluviosa. Esto ya no es nada raro. En la Ciudad de México estamos teniendo lluvias atípicas muy fuertes. A todos nuestros amigos que se conectan desde el interior del país, desde Estados Unidos, les quiero mandar un abrazo, a nuestras amigas también. Vamos a platicar hoy si tenemos que seguir la receta del consenso de Washington, por qué sí, por qué no, pero antes quiero saludarlos a todos los que ya se están conectando. Ivantia Tiguerón, espero pronunciarlo bien. Edgar Moctezuma, gracias por estar aquí. Yo los extrañé el viernes pasado, no tuvimos esta plática, este encuentro en Economía Social. No crean que huí, porque ese viernes teníamos tantas cosas que comentar, tantos malos augurios que analizar, tanta información que está en un cruce de análisis entre el sistema del Poder Judicial, las modificaciones, y sobre todo si la economía mexicana está en problemas. Aquí en Economía Social, en Revista Fortuna, nosotros ya les habíamos advertido que la economía no iba a estar creciendo de manera sostenida por mucho tiempo más. Fue en octubre del año pasado cuando con nuestra portada La economía ruge, pero ¿por cuánto tiempo? Advertíamos que esto iba a suceder. Cerró 2023 el Producto Interno Bruto con un crecimiento de más de 3.4%. Ese crecimiento nadie se lo esperaba. Ese crecimiento estuvo superando las expectativas entre 1 y 1.5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Qué sucedió? Que rebasó todas las expectativas, todos los pronósticos de los analistas. México y Estados Unidos estaban creciendo muy fuerte y no se esperaba ese crecimiento. 2024 sería el año que los analistas estaban pronosticando para esa desaceleración y llegó, pero llegó con un colchón de 1.5%. Entonces, las comparaciones son desfavorables en este momento para la economía mexicana. Por eso quisimos invitar al doctor Alejandro Gómez Tamés del blog Economex, que es un excelente economista egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él se va a conectar ya en unos minutitos más. Él va a estar con nosotros a partir de las 8:05 p.m. de la noche, este 3 de septiembre, en el que se están decidiendo en nuestro país, ya con un congreso, con una nueva legislatura que tiene mayoría del partido Morena y sus aliados, temas muy importantes que involucran decisiones que nos pueden cambiar la vida. Tenemos pues ya esta sesión en el Congreso, están debatiendo sobre la reforma al Poder Judicial, los estudiantes de Derecho de diferentes casas de estudio, desde la UNAM, el ITAM, la Escuela Libre de Derecho, muchas escuelas de derecho están manifestándose porque no sé si ustedes coinciden conmigo, la reforma educativa pasó por una reforma de recursos humanos, también las reformas al sector del transporte pasaron por cuántas personas dependen de estos sectores, cuándo será el momento justo para hacer el cambio sin afectar a personas, a mexicanos y a mexicanas que no solamente están en el Poder Judicial, sino que están cifrando su futuro en un sistema, en un statu quo, en una manera de hacer las cosas. Bien o mal, los periodistas nos hemos enfrentado como si fuera un choque de trenes a este cambio en el sistema de periodismo, en la manera de hacer periodismo. Cambió la manera en que se entrega una foto con la tecnología, cambió la manera en que enviamos una nota a las redacciones. El periodismo hace casi 25 años, cuando yo inicié, no podía pensarse sin la confluencia de reporteros en la redacción, porque tenías que llevar tu nota, tu audio, tu entrevista. Ahora todo eso ha cambiado y también nos enfrentamos a la realidad de que hay muchas personas que pueden entregar información,
que pueden publicar una foto, que pueden publicar un video, un audio. Por eso dicen los expertos en periodismo y en cambio tecnológico que afecta a esta profesión, que los periodistas que solamente realizan estas labores como de materia prima, de commodity, están pues destinados a desaparecer. El periodismo profesional tendrá que ser mejor que aquellos que envían una foto por redes sociales o que expresan su opinión. Los periodistas tenemos que ser mejores. Y les hago este paralelismo porque lo mismo sucede con los abogados. Los abogados tenían un sistema en donde conocías pues los pasillos, los entretelones, las maneras de llegar, las maneras de no llegar, pero hace falta tecnología en la impartición de justicia, hace falta transparencia, hace falta rendición de cuentas. ¿Cómo no quieren en el Poder Judicial cambiar a manera de editorial? Les dejo este pensamiento porque he estado reflexionando en torno a por qué se oponen. Si es por perder este statu quo, no es justo. Si se oponen porque piensan que de verdad una transición en el Poder Judicial va a afectar derechos humanos, válido, pero hace falta ya la propuesta, una propuesta que nos sirva a todos y que no solo preserve sistemas, porque si de eso se hubiera tratado, imagínense que los periodistas que teníamos un trabajo asegurado en una redacción, en el momento en que llegó el internet hubiéramos quemado las computadoras, hubiéramos cerrado los sistemas de comunicación punto multipunto cuando teníamos que competir con la información que llegaba de Reuters, de Bloomberg. Creo que la evolución pasa por el uso de tecnología, por la rendición de cuentas y la transparencia. Pues eso es lo que quería platicarles de la reforma al Poder Judicial. Y mientras llega nuestro invitado, el economista Alejandro Gómez Tamés de Economex, pues yo quiero comentarles que en la segunda parte del programa, y espero poder hacer un buen vínculo, un buen linkeo, bueno, una palabra correcta sería ligar bien la conversación con el tema del consenso de Washington. Hace poco en el periódico La Crónica publiqué una columna sobre por qué algunos opinadores, como la editorialista de Wall Street Journal, que tiene y lo ha hecho ella público, un compromiso con la libre empresa, con los empresarios. Algunos dicen que tiene una posición de derecha ya en Estados Unidos, ha criticado tanto el México de López Obrador. Ella dice que los inversionistas deberían estar pensando volar lejos de México. De eso vamos a platicar. Vamos a esperar a que el doctor... gracias, Alejandro. Ya estamos aquí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto saludarte y estar aquí con tu apreciable auditorio. Gracias, querido Alejandro. Estaba platicando un poco a los amigos de cómo se ve la economía mexicana en pues ya después del primer semestre. ¿Podrías contarnos cómo se han ido deteriorando las expectativas de los analistas respecto a los pronósticos? Yo les decía, y no sé si coincidas, Alejandro, que 2023 fue un año con un crecimiento muy alto y que entonces también la comparación pues no nos resulta favorable. Pero por favor, si nos pudieras platicar un poquito de cómo se ve la economía en estos primeros 6 meses. Sí, Claudia, con todo gusto. Efectivamente, el 2023, como tú bien lo señalaste, fue de un alto crecimiento en el Producto Interno Bruto. La economía creció 3.2%. De hecho, hay que recordar que a principio del 2023 se hablaba de que la economía solamente iba a crecer un 1% y nos sorprendió a todos creciendo a un 3.2%. Ahora, este 2024 se esperaba que la economía estuviera creciendo en torno a un 2.5%, sobre todo porque hay un enorme déficit fiscal y esa mayor deuda se traduce en más gasto público, lo cual debería impulsar la economía.
pero estamos viendo que la economía no está creciendo a esta tasa. De hecho, el INEGI publicó que en el primer semestre del año el PIB solamente creció 1.5%, y pues el propio Banco de México también ya estima que el crecimiento estaría en torno a ese 1.5%, un 1.2% el año entrante, y pues esto se debe a múltiples factores, en especial pues la inflación que ha debilitado el consumo privado, y de igual forma pues el gasto de gobierno no está teniendo el efecto multiplicador que se había esperado. Alejandro, además estamos observando que sí había mejorado el crecimiento económico en las regiones en donde se desarrollaron las grandes obras del gobierno, y que hoy justo en la revista Fortuna y que también en Economex lo han analizado, el impacto de esa salida de esos proyectos, que sí estábamos viendo una política contracíclica, si me permites el término, y que ahora que se retira el gasto, se cae el empleo, se cae la actividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Alejandro, para la economía y para sus inercias, pues, que son naturales, si pudiéramos calificarlo así? Sí, definitivamente es cierto. El hecho de que se hayan concluido las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, que ya está en operación, la refinería de Dos Bocas, pues ha provocado que haya pues efectivamente una disminución de la actividad económica en algunos estados del sur-sureste que se habían estado viendo beneficiados. Ahora, pues te digo, lo que llama mucho la atención es que no obstante que hay prácticamente 9.5 billones de pesos de gasto público, de los cuales 1.9 billones son deuda, pues la economía apenas está creciendo 1.5%. Yo, como lo comentaba hace un momento, veo que entre los factores, aunado a lo que tú señalas, de haber concluido estas grandes obras, pues sí tenemos un tema con el consumo. De hecho, el día de hoy salió el indicador de consumo privado en el mercado interior, y pues veíamos que creció a una tasa en el primer semestre del año de 3.4%, cuando pues años anteriores veníamos creciendo por ahí del 5%. Hay que recordar que el consumo es aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto en términos de demanda agregada. Entonces, estamos viendo esta debilidad con todo y este déficit fiscal del cual ya les comenté. Justo esta gráfica, Alejandro, platícanos un poco que nos compartiste, cómo se ve esta gráfica, y si pudiéramos hablar qué está impactando la decisión de los mexicanos de comprar bienes importados. Ni siquiera son bienes de capital, creo. Sí, así es. Aquí estamos viendo una gráfica que pues es muy alarmante. La monitoreamos mes con mes y justamente hacía referencia a este crecimiento de 3.4% en el consumo privado, pero vemos ahí la línea de color rojo, y esta es el crecimiento del consumo de bienes importados, y esta aumentó 17.6%, mientras que la de color verde es el consumo de bienes nacionales y no creció. O sea, el consumidor promedio mexicano, pues sí, trae arriba un 3.4%, pero está comprando bienes importados. Y aquí juegan mucho las plataformas de e-commerce que tanto se mencionan, como Temu, Shein, y demás plataformas donde pues uno puede comprar zapatos, ropa, muebles, lo que uno quiera. Te lo mandan, no pagas aranceles, y con eso, bueno, pues tenemos varias industrias manufactureras pues muy perjudicadas. Ahí están pues los indicadores de la industria del calzado, industria del vestido, industria textil, que pues llevan 5 trimestres consecutivos
con caídas en su actividad económica y son caídas a doble dígito. Alejandro, ¿verías tú en este comportamiento la razón de por qué tenemos menos crecimiento económico? Te lo pregunto porque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comentó que era absolutamente necesario sustituir la adquisición de estos bienes de consumo que vienen principalmente de Asia, bueno, pues también de Estados Unidos, y que si pudiéramos sustituirlo, tendríamos como mínimo, si pudiéramos sustituir, fíjate Alejandro, solo el 10%, podríamos tener un crecimiento de 1,5 puntos del PIB. No sé si esta cifra es correcta, pero eso fue lo que dijo y a mí me sorprendió y lo dijo en la conferencia de prensa en donde hablaron de cómo se cierra el manejo de la deuda, bajo el temor de muchos analistas, Alejandro, de que pudiéramos tener una crisis de balanza de pagos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señala el secretario Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, porque con Asia tenemos un déficit comercial enorme. Tan solo con China en el 2023 el déficit fue de prácticamente 110 mil millones de dólares y si a eso le sumamos una balanza muy deficitaria que tenemos con Corea y le sumamos Vietnam, Indonesia, etcétera, pues estas importaciones desde luego perjudican a la planta productiva nacional. No se trata de proteccionismo, se trata, y lo he dicho en muchos de los análisis que hacemos ahí en el despacho, que es cancha pareja para competir. Y sabemos pues del exceso de capacidad instalada por parte de China, de los subsidios, los apoyos que dan a sus exportaciones. De igual forma, pues no es una economía de mercado. Allá si una empresa tiene algún tipo de problema financiero, pues el gobierno la rescata. De igual forma, los precios de los energéticos no reflejan los costos internacionales. En fin, aquí podríamos estar todo el día platicando de las formas como China ha pues depredado industrias a nivel mundial. Entonces, yo coincido con el secretario de que se necesita tener pues una política bien llevada de sustitución de importaciones. Ahora que hablabas en tu introducción del consenso de Washington, pues no se trata de tener los mercados libres y cada quien haga lo que quiera, sino una política industrial, porque con una correcta sustitución de importaciones, impulsando los sectores productivos mexicanos, desde luego que podríamos crecer a tasas más altas. La manufactura mexicana este año efectivamente ha sido de las más perjudicadas. Lleva 3 meses consecutivos con disminuciones a tasa anual en su nivel de producción y sí, mucho de esto se debe a esta importación de producto terminado y también de bienes intermedios. Alejandro Gómez, eres economista egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿verdad? Así es. Y actualmente diriges un blog increíble que se llama Economex, que tiene unas gráficas y tiene un trabajo impresionante de actualización. Y quisiera en ese punto, con todo el trabajo que ustedes hacen todos los días en Economex, Alejandro, preguntarte algo que me inquieta mucho. Los exportadores nos dijeron, la parte del COMSE, nos dijeron, en específico el presidente ejecutivo, que ahora está ayudándole al señor Valentín Díaz Morodo, que los exportadores tienen su cadena de proveedores en México, que no podrían estar exportando a todo el mundo y en especial a Estados Unidos si no tuvieran estas redes de proveedores, de cadenas productivas. A mí me gustó mucho que me dijera eso y ahorita se está armando la cadena de insumos para semiconductores. Entonces, claramente lo que está pasando es que los consumidores mexicanos que tienen un poco más de ingreso por la red de protección social, por mayor salario, que tenían este incentivo de un tipo de cambio fuerte, decidieron irse
a las plataformas, a los marketplaces, y este es el resultado, Alejandro. Me parece alarmante preguntarte si mi hipótesis puede ser cierta. Mira, desde luego que sí hace falta avanzar más en el fortalecimiento de las cadenas de valor. Efectivamente, se están desarrollando muchas de ellas. Sin embargo, los porcentajes de valor agregado en las exportaciones de la mayoría de las industrias siguen siendo muy bajos. Hay industrias en las cuales, pues, por $1 exportado, pues el contenido nacional, pues, es solamente la mano de obra y en ocasiones, pues, es solamente el 5%, el 4% del valor. Entonces, es verdad, pero tenemos que movernos hacia un mayor fortalecimiento de las cadenas de valor. Y me parece que en ese sentido, pues eso es precisamente de lo que se trata el TEMEC, que ahora viene la revisión en 2026, en que podamos fortalecer la región de Norteamérica, que verdaderamente pueda ser una región altamente competitiva. Y para ello, bueno, pues hay que desarrollar más proveedores nacionales, que inclusive, pues, así como los Estados Unidos fueron e industrializaron China, porque ellos fueron y plantaron las plantas allá en China, pues ahora tiene que darse ese fenómeno acá en México, que vengan más plantas como han venido llegando, pero necesitamos más. Pero para eso también, bueno, necesitamos resolver diversos problemas, como el hecho de que debe haber energía eléctrica suficiente, que esta provenga de fuentes renovables, entre otras tantas cosas que implica pues el reto del nearshoring. Pero desde luego que estoy de acuerdo en el punto de que pues, estamos avanzando en ese reto de que haya más valor agregado y fortalecer las cadenas de valor, pero nos hace falta avanzar mucho más. Y desde luego, casándolo con el tema que ahorita comentaba de pues estas importaciones de producto terminado, pues me parece que ahí ya está todo mundo. En las tiendas del centro de la Ciudad de México podemos ver bodegas completas llenas de productos de estas empresas y también pues ya vemos que para muchas familias es pues un negocio. Todos los días reciben paquetes, luego los revenden, pero pues digo, está bien el libre comercio, pero con orden. Estos paquetes que llegan no pagan un solo peso de aranceles, mientras que el producto aquí mexicano, pues sí paga sus impuestos. Entonces, pues tiene que haber cancha pareja para competir. No, repito, no es tener libre comercio que sea sin control. Tiene que haber un orden, una política industrial que impulse el empleo formal, las actividades productivas y que lleve a México a un mejor estado. Alejandro, política tributaria, política industrial, política energética, una reconfiguración del sistema de proveeduría de agua para las empresas. Como que tenemos muchos pendientes como para estar distrayéndonos, Alejandro, en temas que tendrían que ameritar un análisis como de mediano plazo. ¿Qué te sugiere el momento que estamos viviendo de la reforma al Poder Judicial va primero que todos estos cambios? Porque la economía es fuerte, yo creo que ha sido muy resiliente, pero serían dos preguntas, Alejandro. ¿Por qué perder tiempo y no generar estas políticas? Y dos, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento de la economía, de las finanzas públicas? Efectivamente, estamos perdiendo tiempo. Mientras aquí en México estamos viendo qué vamos a hacer con el tema energético y si la Comisión Federal de Electricidad va a generar la energía, ver si se le va a dar oportunidad a los privados de tener un mayor porcentaje, en fin, todo este debate que hemos visto los últimos 5 años y fracción, pues otros países nos están rebasando. Tenemos los casos de países como Vietnam, como Indonesia, como Malasia, propios países latinoamericanos que han ido avanzando y pues se han modernizado a una tasa mucho mayor que México.
Entonces, pues tienes mucha razón cuando hablas de que estamos perdiendo el tiempo en cuestiones que son más de tipo ideológicas que de tipo prácticas. Pero bueno, aquí ahorita no nos vamos a meter en el tema político, pero pues sí, a mí me da pesar ver cómo pues otras naciones están capitalizando las oportunidades que aquí en México pues no hemos logrado. El otro día veía un estudio y aparecía que el país número uno que se ha beneficiado del nearshoring, pues no es México, es Vietnam. Y México estaba en la posición aproximadamente por ahí de la 20. Entonces, creo que sí estamos perdiendo el tiempo. Luego mencionabas lo de la reforma judicial. Efectivamente, hay áreas de oportunidad en el Poder Judicial, muchas áreas de oportunidad. Me parece que lo que ha faltado pues, es comunicación, porque un día se nos dice que va a ser una tómbola, luego nos dicen otra cosa, que no, que sí van a ser los mejores perfiles, luego nos dicen que no, que con tener título profesional basta. Creo que lo que es necesario es darle calma a los inversionistas nacionales e internacionales para que sigan viendo a México como una opción para poder invertir, venir a crear empleos y, como lo dijimos hace rato, pues desarrollar proveeduría local. Pero esperemos pues que todo este ruido que ahorita estamos viviendo pase rápido y que podamos ya darle vuelta a la página y enfocarnos en lo que es realmente importante, como es generar empleos bien pagados y que crezca la actividad económica. Y en cuanto a mi mayor preocupación en materia económica en este momento, pues te diría que es el tema fiscal. Sí veo con mucha preocupación cómo van a ser para bajar el déficit fiscal de un 5.9% del PIB que tenemos en el 2024 a una intención de 3.5% el año entrante. Hay más compromisos de gasto público y por otra parte, pues ya ha habido estudios donde pues ni acabando las obras estas emblemáticas se generarían los ahorros. Y bueno, pues ahí pueden ver ustedes cómo pues la barra de color azul de la extrema derecha, un déficit fiscal de 5.9% y nada más nos vamos a crecer 1.5%. Entonces, pues el año que entra, pues díganme cómo vamos a hacer para crecer a una tasa arriba del 1.2 si el déficit fiscal es del 3 o 3.5%. Esta es mi principal preocupación, que se nos vaya a venir un tema de recesión o de cero crecimiento el año entrante. Gracias, Alejandro. Quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de las reglas del consenso Washington? Tomando en cuenta estas cifras, este comportamiento en la deuda, ¿es vigente todavía el consenso Washington para México? Mira, yo creo que hay que dar un poquito de contexto. El consenso de Washington, pues fueron todas estas ideas que surgen a finales de los 80s, derivado de las crisis de varios países en vías de desarrollo. Es decir, teníamos pues economías pues muy restringidas, muy reguladas, una alta presencia de empresas paraestatales, tipos de cambio fijo, pues había poca recaudación fiscal, y entonces viene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Estado, perdón, de Tesoro de Estados Unidos, y pues nos dan una serie de recetas de cocina. Le dicen prácticamente a toda Latinoamérica que hay que implementar el dichoso modelo neoliberal, donde pues ahora se nos pide que haya superávits fiscales, que los subsidios se vayan mejor a inversión productiva, a educación, que se amplíe la base de contribuyentes, que el tipo de cambio sea flexible, etcétera. Pero pues ya vimos que estas políticas, si bien pues ayudaron a medio resolver los problemas de la década de los 80s, pues sí generaron una enorme desigualdad. Vimos que pues se crearon ciertas oligarquías, que pues las empresas estatales fueron privatizadas en beneficio de unos grupos pues de cuates, como diría Denise Dresser,
y pues al final llega a la 4T y el presidente López Obrador pues a dar respuesta a todos los problemas que causó el modelo neoliberal. Entonces, me parece que este consenso de Washington y las políticas que impulsó en su momento sirvieron, no fueron correctamente implementadas porque pues tampoco era una receta de cocina. Sin embargo, bueno, pues la enorme desigualdad y inequidad que causaron, pues fueron lo que provocaron que ahora estemos en un régimen que pretende, pues, resolver los problemas sociales que se generaron en el pasado. Alejandro, me encanta cómo hiciste toda esta línea de tiempo, de cómo llegamos hasta aquí con este consenso de Washington, que yo me sigo preguntando, ¿es válido? Y me lo pregunto, Alejandro, robándote unos minutos más de lo que nos regalaste esta noche, porque las agencias calificadoras, porque los administradores de fondos, porque los analistas, como esta analista que no sé si tú la leíste de Wall Street Journal, que nos recordaba que teníamos ese compromiso de mantener a raya los indicadores que mandatan los organismos financieros internacionales en otro momento, en otro contexto. Pero de alguna manera siempre lo tenemos presente. Por ejemplo, yo le preguntaba al director de análisis de Citibanamex, Sergio Pulsaín, que por qué teníamos que mantener la deuda a raya, que por qué no podíamos pasarnos un poco. Y me contestó Alejandro, pues es que Claudia dirás que tanto es tantito, pero no, tenemos que ser disciplinados. ¿Por qué nos conviene también a nosotros la disciplina, Alejandro? Esto que nos heredó el consenso de Washington. Bueno, efectivamente creo que ciertos preceptos del consenso de Washington siguen siendo válidos y entre ellos está el de la disciplina fiscal. Ahora en día, pues ahora sí que son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, porque Estados Unidos sigue teniendo calificación AAA y siendo que pues es un país que aumenta su deuda a pasos agigantados y hoy por hoy tiene una deuda de 130% de su PIB, siendo que México tiene una deuda de prácticamente 48% del PIB. El asunto, pues, con estas calificadoras es que, pues, ellos lo que hacen es garantizar que vas a pagar. Lo decía en mi podcast de la semana pasada, que, por ejemplo, yo quiero invertir en bonos del gobierno de Hungría, pero yo no sé qué está pasando en Hungría, no conozco Hungría, nunca he ido a Hungría, no sé si hay paz social, no sé si hay un tirano, no sé qué pasa, pero me interesa invertir en los bonos de Hungría. Entonces, ¿cómo le hago para saber si me conviene o no? Pues voy a las calificadoras de riesgo y ahí veo si hay grado de inversión o si son bonos especulativos. Entonces veo, por ejemplo, paga un 10% de tasa de interés y tiene grado de inversión, digo, pues aquí yo tengo el 100% de probabilidades de que no va a haber problema con mi dinero. Y luego, pues ya cuando entran al tema de que si son bonos basura o grado especulativo, pues entonces pues estarás teniendo un mayor rendimiento, pero al final, pues hay una cierta probabilidad, aunque sea baja, de que no te van a pagar. Para eso sirven las calificadoras. Y desde luego, bueno, pues se van por cuestiones muy, muy estrictas. Son logaritmos que están ahí en la computadora, o algoritmos, mejor dicho, no logaritmos, algoritmos que están ahí en la computadora y sobre eso, pues ellos te evalúan. Y la computadora, cuando te baja el grado de inversión, inmediatamente saca el dinero y pues entonces viene una devaluación o una depreciación, tenemos que subir tasas de interés, etcétera. Entonces, me parece que México puede vivir sin mayores problemas con déficits fiscales moderados. Ahí lo veíamos en la gráfica de hace un momento. México históricamente tiene déficits fiscales. Pueden ser déficits fiscales de 2, 3% del PIB, pero cuando ya tienes déficits fiscales, como pueden ver del lado derecho, 4.3%, luego 4.3%, luego 5.9%, pues es cuando dicen, ah, caray, ¿a dónde va este país? Yo te aseguro que si el año que entra tenemos un déficit fiscal que, bueno, pues lo vamos a ver en el paquete económico 2025, en torno a un 3.5% del PIB, vamos a mantener nuestra calificación.
Entonces, así se rigen estos señores, pero nos guste o no, pues tenemos que darles las garantías al 100% de que les vamos a pagar. Alejandro, pues muchísimas gracias. Yo tengo como 60 preguntas más para ti, pero el tiempo es muy corto. Me gustaría pues agradecerte, recomendar muchísimo Economex, que te sigan en redes sociales. Regálanos por favor tu cuenta de ex, Alejandro, por favor. Sí, Claudia, con todo gusto, muchas gracias. Es @Alejandro Gómez T. T de Tamés, Alejandro Gómez T. Y con todo gusto, Claudia, un placer platicar contigo. Las veces que me invites, procuraré estar contigo en tu programa y pues un placer. Hacerse patrocinador de Astillero a través de Patreon es un proceso sencillo. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo. Paso número 1. Crea una cuenta en Patreon. Ve al sitio patreon.com y haz clic en el botón Unirse, que está en la esquina superior derecha. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Apple o usando un correo electrónico. Paso número 2. Busca la página de Julio Astillero en Patreon. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar el perfil de Julio Astillero. Paso número 3. Elige el nivel de suscripción. Una vez dentro de la página de Julio Astillero en Patreon, revisa los niveles de membresía. Lee las descripciones de cada nivel para conocer su costo y qué beneficios ofrece. Y selecciona el nivel que más te interese haciendo clic en el botón Súmate. Paso número 4. Configura tu pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. El pago es 100% seguro. Revisa los detalles de tu suscripción y asegúrate que todo esté correcto. Haz clic en el botón de confirmación para completar el proceso de suscripción. Bienvenido a la tripulación. Asegúrate de revisar la página de Patreon de Julio Astillero regularmente para ver cualquier nuevo contenido y actualizaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes enviar mensajes al equipo de Astillero a través de la plataforma de Patreon. Y en cualquier momento puedes cambiar tu nivel de suscripción o cancelar la suscripción desde tu configuración de cuenta en Patreon. Siguiendo estos pasos, podrás apoyar a Julio Astillero y al periodismo en Resistencia.